Bienvenidos a mi presentación. Hoy trataré de explicar acerca de la definición del trabajo. ¿Y por qué digo trataré de explicar? Porque como hemos visto durante el curso, el trabajo es una definición un poco compleja de definir. Sociológicamente, el trabajo es un concepto socialmente construido. La concepción, visión y valoración dependen de la época en la que estamos hablando y de los valores morales y culturales. Solemos definir al trabajo de una manera acotada que no es de la manera amplia en la sociología. Hay 3 etapas en el trabajo. Tenemos el trabajo no remunerado, el doméstico y el trabajo de cuidados. El trabajo no remunerado puede ser, por ejemplo, cuidar a niños o el trabajo voluntario. El doméstico puede ser, por ejemplo, cocinar en casa. Y el trabajo de cuidados es el trabajo de niños o ancianos. Últimamente ha crecido la participación en el sexo masculino en el trabajo de cuidado de niños. Pero sin embargo, en el cuidado de ancianos, las mujeres reflejan una participación en exceso. El trabajo es un poco complejo de definirlo, por 3 razones: por la cultura, por el momento histórico y por la generación. Yves Simon divide el trabajo manual del intelectual. A continuación veremos sus diferencias. Podemos decir que el trabajo manual tiene 4 características. La primera de ellas es la transitividad. Podemos pensar en el tránsito, porque es una acción de transformar un objeto a través de la intervención del sujeto. Es el propósito de modificar el objeto. La segunda es la inmanencia, que podríamos decir que es la contraparte de la transitividad. Es una suerte de feedback que genera que la acción del trabajo nos altere a nosotros, a los trabajadores. Nos transforma a nosotros mismos porque no somos los mismos antes y después de realizar el trabajo. En tercer lugar, tenemos la utilidad, que aquí podríamos preguntarnos, ¿qué es el trabajo? Cuando creamos algo útil, que le damos uso. Por ejemplo, un carpintero cuando hace una mesa, que la usamos para comer, para estudiar, entre otras cosas. Hoy sería mejor hablar de satisfacción de necesidades, porque vivimos en una economía de mercado tan consumista que a veces creamos cosas por crear. Y sin embargo, podemos cuestionarnos qué tan útil es algo, pero si tiene demanda, en realidad satisface la necesidad o pseudo necesidad, mejor dicho. Y por último, tenemos a la racionalidad, que significa que el trabajador, a diferencia de otros animales, somos capaces de crear herramientas, pero también capaces de proyectar qué vamos a hacer con esas herramientas. Entonces, podemos decir que no hay trabajo sin racionalidad. Desde este punto de vista, el animal no trabaja. Pero sí hay una discusión científica a la que alude a que los animales pueden crear herramientas. Por ejemplo, los monos que utilizan las piedras para romper las nueces, entonces estos elaboran instrumentos. Aún así, la diferencia con el ser humano es que el humano laboraba con intención y el animal no. Según Yves Simon, es trabajo intelectual si colabora para mejor ejercicio del trabajo manual. El trabajo se divide el manual del intelectual para dar una especie de solución de la modernidad para mejorar el estatus del trabajador. Pero en definitiva, no existe ni el trabajo intelectual ni el manual. Para cerrar esta presentación, me gustaría mencionar algunos autores de los que vimos en clase. San Agustín decía sobre el tiempo que sabía lo que era, pero que no le pidieran una explicación, porque era complejo de definir, y con el trabajo pasa lo mismo. Por eso es que debemos buscar una definición que abarque todo, el trabajo asalariado, remunerado, el formal. Gerda Lerner fue una feminista. Mencionaba que ser madre era el primer oficio del mundo, porque nacemos indefensos. Por tanto, la lactancia, la maternidad, es el primer oficio del mundo. Hannah Arendt, filósofa, estudiaba la etimología del trabajo. Descubre raíces de la lengua por el cual se llega al concepto de hoy en día. Descubre que hay 4 idiomas de los cuales ella estudia, el inglés, el griego, el latín y el alemán, que hay 2 raíces para determinar lo que hoy llamamos trabajo. Tal como mencioné anteriormente, podemos llegar al concepto de trabajo de hoy en día por las 2 raíces que ella menciona. La primera palabra refiere a algo más penoso y la segunda a algo más bonito.